Bueno, pues vamos a hablar de ello. Estamos escuchando que ya podríamos decir que el 100% del suministro eléctrico se ha restablecido aquí en La Rioja. Quedan mínimas cosas que arreglar, pero vamos a saber exactamente qué es lo que pasó y para ello está con nosotros David García de Brenner, director de Brenner. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. La gran pregunta, ¿qué es lo que pasó? Bueno, estamos todavía con cuentagotas, ¿no? Vamos recibiendo noticias y no hay el motivo causal de todo el apagón todavía no lo sabemos, aunque a estas horas ya de la noche sí que parece que se vislumbra que ha habido como una desconexión en el suroeste de la península de dos instalaciones de gran tamaño, ¿no? Y esa desconexión es lo que ha provocado la caída en cascada del resto. Lo que pasa que no se sabe por qué se ha desconectado, es decir, no se sabe si hay un factor humano o si hay un factor ajeno a estas instalaciones para que se provocase eso. Venga, pues vamos por partes. Después hablamos, esa es la hipótesis más cercana, la que se baraja, pero luego las vemos. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó, ¿no? Estamos en el día de ayer, el 28 de abril a las 12:30. Explícanos un poco qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la curva de demanda de Red Eléctrica de España, que es el operador que garantiza la estabilidad del sistema y es el encargado de hacer todos los días la casación entre oferta y demanda. Entonces, el sistema eléctrico es bastante complejo ya de por sí y la electricidad no se puede acumular a gran escala, se tiene que ir produciendo a medida que se va consumiendo. Y entonces lo que hace Red Eléctrica de España, hablando con los diferentes agentes, es en esta doble curva que vemos, en una está la demanda prevista, la programación de energía prevista que hay para mañana, en este caso era de ayer, porque aquí ya vemos programaciones siempre con 24 horas de antelación, se sabe qué previsión hay, pero luego la línea amarilla es la demanda real que tiene que haber en todo momento. Entonces vemos que la curva se va ajustando, está un poco pequeño, pero se va ajustando poco a poco porque Red Eléctrica de España lo que va haciendo es esos ajustes, ¿vale? Es bastante difícil de controlar. O sea, estas dos líneas, estamos hablando de la amarilla y la verde, e incluso luego está la demanda prevista y programada, pero... Eso es, pero la verde y la amarilla, para que nos entendamos, tienen que ir casadas, como has dicho antes, ¿no? O sea, tienen que ir a la par. Tienen que ir a la par. Entonces, todo parte de una situación normal y entonces nos encontramos a las 12:30 exactamente, hasta las 12:30 todo va funcionando con normalidad y lo que vemos en la parte derecha es las tecnologías que están aportando electricidad en esos momentos y la demanda que hay. Ahí vemos un dato que son 26.549 megavatios, que es la demanda prevista en esos segundos, ¿no? Y debajo vemos las tecnologías que van aportando electricidad en ese momento. Vemos 3.400 de eólica, 131 casi residual de hidráulica, nuclear 3.300, térmica renovable, pero vemos la solar, ¿no? La solar tenemos 19.155. Si echamos el cálculo, quiere decir que en ese momento concreto había un 73% de aporte de energía fotovoltaica al sistema. Esto está muy bien, esto tiene unas consecuencias como que el precio se abarata mucho, por ejemplo, en esas horas, pero lo que pasa a continuación es este desacople de esas dos centrales provoca una caída en cascada de todo el sistema, ¿vale? Esto todos los días puede haber un desacople, una central, pero algo hay que es lo que no sabemos, si es un factor humano, si es todo esto que estamos oyendo del factor meteorológico o un ataque cibernético, algo hay que provoca que esas dos centrales se desacoplen. Lo quiero poner con un símil para que se entienda. Vamos a ver, al final el organismo, o sea, el sistema eléctrico funciona como con un latido del corazón. Hay una frecuencia de la red que son 50 hercios y funciona con un latido. Lo que no puede haber en ningún caso es una arritmia. Una arritmia provoca una desestabilización del sistema. Vale, pues ayer tuvimos dos arritmias seguidas. En cuestión de 5 segundos, dos arritmias muy fuertes, ¿vale? Y eso lo que provocó es, como decimos, esa caída en cascada y ese desacople de otras centrales. Pero, ¿por qué si esto puede pasar en otros momentos? Pues porque la fotovoltaica, yo soy gran defensor de la fotovoltaica, pero también tiene ciertas debilidades a día de hoy, que es una tecnología que no es controlable, es decir, funciona cuando tenemos energía, radiación solar, no podemos enchufarla y apagarla a demanda por lo que queremos, hay otras tecnologías que sí, y tiene lo que se llama poca inercia eléctrica, es decir, la energía fotovoltaica genera corriente eléctrica porque los electrones de las placas con el sol se mueven, entonces puede pasar de 0 a 100 en nada. Mientras que otras tecnologías como la hidráulica o el ciclo combinado que quema gas para generar electricidad funcionan con un sistema mecánico, hay un rotor que gira y que está en marcha.
Parar ese rotor no es fácil, hay una inercia, ¿vale? Pues la fotovoltaica no genera inercias. Entonces, lo que tenemos es un 73% de generación renovable en un momento dado y 2 arritmias muy rápidas. El sistema no es capaz, con las tecnologías que había en ese momento, de absorber esa caída en ese momento. Y eso provoca una caída en cascada del resto. ¿Vale? ¿Quieres que pasemos a la siguiente, a las 12:35? Claro. Aquí. Lo que estamos diciendo es que, digamos que vamos con arritmia y vamos sin marcapasos, ¿vale? Digámoslo, es bastante más complejo, pero digamos que la fotovoltaica no marca el paso. De hecho, la arritmia se produce y cae el sistema. Si esto hubiera pasado igual en otro momento de generación con otras tecnologías como la hidráulica o el ciclo combinado o con un aporte de fotovoltaica menor, es probable que la caída se hubiera seguido dando, pero no hubiera sido tan dramática, ¿vale? Y vuelvo a decirlo, esto no quiere decir que la fotovoltaica sea el responsable, sino cómo funciona el sistema nacional, ¿vale? Estos 5 minutos después, o justo cuando pasan esos 5 segundos, vemos que de los 25.000 de demanda pasamos a 12.000. Hay un 60% de caída de la energía. Y vemos cómo aportan el resto de las tecnologías. 2.100, 8.900 la solar, que hemos pasado de 19.000 a 8.000. Sí. La nuclear se va a cero. Este es el famoso debate de la nuclear. Yo creo que la nuclear tiene que estar y aportar en el sistema, pero ayer ni fue la responsable ni fue la solución, eso también hay que decirlo, porque hoy están las centrales nucleares siguen paradas, ¿vale? Pero sí que yo creo que son necesarias, pero ayer se va todo abajo. Y aunque veamos esos datos, aunque veamos que hay 12.000, realmente Red Eléctrica ya confirmó que nos fuimos a cero. O sea, a nivel nacional nos fuimos a cero. Esos datos pues son los que están ahí, pero realmente hubo un apagón total. Sí, bueno, es que nosotros hemos puesto hoy 12:30 a 12:35, pero hoy sacaban que era algo más preciso, que era a las 12:33, cosa que la página de Red Eléctrica no permite más que escalas de 5 minutos. Sí, correcto. Esa es la explicación. Bueno, entonces aquí vemos esa comparación que nos decías, ¿no? Eso es. Entonces lo que vemos aquí es el porcentaje, como decimos, de caída, pero lo que digo, aunque haya un aporte en ese momento instantáneo y los datos son esos, la realidad es que durante unos segundos el sistema nacional se fue abajo. Luego instantáneamente se empezó a restablecer. De eso sabíamos, había noticias de pues en San Sebastián tiene ya luz o en Pamplona ha empezado. Es decir, el sistema se empieza a restablecer poco a poco, aunque no es fácil. Luego si eso comentamos cómo se restablece. Vamos a ver las hipótesis que hemos dicho, aunque ya esta tarde se está hablando de esos fallos que hubo en el sureste, ¿no? Sí, de España. Suroeste, perdón. Estos son, en principio, tampoco se sigue, o sea, no se han descartado, pero bueno, es de lo que hemos hablado, ¿no? Del ciberataque, de un incendio en la subestación de Francia, ¿no? Un fenómeno meteorológico adverso en Cataluña, un apagón nuclear, un fallo humano, un fallo técnico múltiple y una sobrecarga en la red. Todo esto es que se dé casualmente solamente uno, podría pasar. ¿Estamos preparados para que de repente haya un fallo humano y se vaya todo a pique? Porque si fuese así sería la verdad un peligro, ¿no? No, vamos a ver, lo que sí que hay es un fallo técnico múltiple a continuación, es decir, hay algo que desencadena. Esto es como el caso que pongo yo, un accidente aéreo, todo empieza seguramente por una sonda que funciona mal, y esa sonda que funciona mal da unas lecturas al resto del equipo que hacen que funcionen mal y al final la maquinaria entera tiene un fallo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Es muy difícil que sea, o sea, no hay un solo motivo, ni mucho menos. Puede haber un motivo del desacople de estas dos instalaciones, pues por un fallo humano o por un fallo técnico en esas instalaciones, ¿vale? ¿Puede venir de un ciberataque? Bueno, sí, de hecho Red Eléctrica lo está descartando, aunque el gobierno sigue manteniendo la hipótesis abierta. ¿Un incendio en la subestación de Francia? Hace un par de años ya hubo un incendio en una subestación en Francia que provocó el colapso de cierta parte norte de España de apagón. Es decir, que no es nada descartable, pero sí que esto lo habían descartado ya ayer. Un fenómeno meteorológico adverso en Cataluña es lo que menos probable es, aunque el sistema portugués es lo primero que dijo. Hay algo que ha pasado, no sé qué quieren decir exactamente, pero lo han descartado. El apagón nuclear, sí, el apagón nuclear, ayer, como digo, las centrales nucleares se autoprotegieron, que ni siquiera estaban funcionando todas porque la fotovoltaica había expulsado rentablemente a la nuclear para el funcionamiento y creo que solo había dos reactores funcionando y automáticamente se autoprotegieron, es lógico por su funcionamiento. El fallo humano
Seguramente puede haber algo ahí y un fallo técnico, porque hay un fallo humano, pero también hay un fallo técnico porque Red Eléctrica tiene todo informatizado y todo se autogestiona, es decir, todo tiene, no hay uno detrás esperando a que haya un error, sino que esto es cuestión de segundos, 5 segundos. Ayer, que es cuando pasó todo esto, para Red Eléctrica es un mundo, 5 segundos, ¿vale? Y sobrecarga en la red sí que tiene que ver algo con una sobrecarga en la red, pero es todo un poco combinación de diferentes aspectos. ¿De qué forma estamos conectados en Europa? Porque este fallo que se produjo aquí no afectó a Francia, como se decía en un principio, a otros países que también se nombraron. Vale, vamos a ver. Afectó al sur de Francia. Y también hay noticias, lo que pasa es que no están relacionadas, que hubo zonas de Holanda, incluso de Alemania, que también tuvieron ciertos problemas que pueden ser derivados de una sobretensión o una pérdida de frecuencia en la red, porque al final estamos todos conectados. En Europa el sistema, aquí vemos líneas, que es lo que exportan y lo que importan entre países, ¿no? Pero sí que es verdad que España, aun estando conectado al sistema europeo, seguimos funcionando como una isla energética, ¿no? Entonces, la realidad es que ayer Francia y Marruecos nos ayudaron para reconectar todo, pero también hay una lucha de intereses lícitos por cada país, en este caso de Francia, que las interconexiones con Francia son muy limitadas técnicamente. Es decir, como suelo decir, tenemos un cable así de gordo, pero igual necesitábamos uno así de gordo. Lo que pasa es que Francia pues, no tiene interés en competir con la electricidad barata de España y siempre ha puesto pegas a la interconexión de España con el resto de Europa. Seguramente si la interconexión ayer hubiera sido más grande, probablemente no hubiéramos tenido la repercusión que tenemos. Entonces al final funcionamos un poquito aislados en la península ibérica, por eso tanto Portugal como España ayer se fueron a cero. Pero hay interconexiones con Marruecos, como digo, y ayer nos vino bien estas interconexiones. Pero estamos agradeciendo a estos países la ayuda de ayer, pero también son parte responsables de nuestro aislamiento político y económico que también tienen para nosotros. Sí, porque hay muchas empresas interesadas, ¿no? Nosotros, como dices, producimos una energía muy barata con respecto al resto de Europa y muchos estarían interesados en poner sus empresas de data center, ¿no? De hecho, con la inteligencia artificial, que dicen que maneja muchísima energía, ¿no? Correcto. Estarían interesados en venir a España, pero visto lo visto, a lo mejor ya no. No, vamos a ver, España tenemos un sistema de los mejores del mundo y hay que decirlo, un sistema que no falla habitualmente. Hace muchos años había más desconexiones, pero de verdad que el sistema y el operador Red Eléctrica funcionan fenomenal. Lo que pasa es que funcionan con las reglas que políticamente también se le dan y con las decisiones que hay. También hay que ser un poco consecuentes de que las decisiones estratégicas energéticas las tenemos que contemplar desde mi punto de vista siempre a largo plazo. Y aquí pues muchas veces nos quedamos más en el corto plazo y hay ciertas decisiones que se toman con una visión de legislatura más que con una visión como país a largo plazo. Y ahí vienen muchas veces problemas que se nos plantean. Pero bueno, seguimos teniendo una electricidad, estamos muriendo un poco de éxito. Tenemos un precio mucho más barato que muchos países en Europa, pero estamos creciendo igual de una manera un poco desequilibrada en cierta manera. Entonces, lo de ayer es un primer aviso de algo que ya hace tiempo que se viene advirtiendo, que hay que crecer con una manera más sostenida y contemplando un mix energético un poco más amplio, y que, por ejemplo, la fotovoltaica, que funciona fenomenal, que tiene unos problemas técnicos que hemos contado, lo de la inercia y que no es controlable, pues puede ir arropada con baterías que le den precisamente una mayor garantía de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complejo, ¿no?, de explicar. ¿Por qué se tardó tanto? O sea, ¿por qué no sucede como cuando se nos va la luz en casa y activan la palanca y aquí la luz vuelve sola? ¿Por qué se tarda tanto en recuperar el suministro? Pues porque, como nos pasa en casa, tú mismo lo has dicho, digo, cuando en casa nos falta la luz, seguramente es porque hemos conectado la lavadora, el horno, el lavavajillas y más, y tenemos una potencia contratada limitada, y entonces nos salta. Si en ese momento nos salta los plomos, el magnetotérmico, y lo rearmamos, seguramente vuelva a saltar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desconectar todo e ir conectando todo progresivamente, lógicamente. Pues esto funciona exactamente igual. Ayer, en la desconexión, España se va a cero. No puedes enchufar todo de golpe, ¿vale? No puedes conectar todo el suministro de golpe. Entonces tienes que ir metiendo cargas poco a poco. Las tecnologías que ayer aportaron estabilidad al sistema no son las renovables en este caso, sino son
la hidráulica y el ciclo combinado, que es de lo poco que nos queda, porque la nuclear ya hemos dicho que por seguridad se mantiene al margen, ¿vale? Y la nuclear no es flexible, no tiene una arrancada en minutos, al contrario, una nuclear para empezar a funcionar tiene un proceso bastante largo. Por lo tanto, ¿qué tecnologías podían ayer respaldar el restablecimiento? Solamente la hidráulica y el ciclo combinado, que es las que queman gas para generar. Entonces, estamos hablando de que toda la capacidad de potencia solo podemos recurrir a dos tecnologías, porque no podemos recurrir a la fotovoltaica ni al eólico en un momento dado. ¿Por qué? Porque no son controlables, es decir, no pueden garantizar, necesitamos estabilidad. Entonces empiezan a arrancar las hidráulicas y los ciclos combinados y lógicamente el operador red eléctrica va llamando por zona geográfica y va enganchando los consumos. Como hemos dicho antes, tiene que ir parejo el consumo y la generación. No puedo generar muchísimo y ya se engancharán. No, esto no funciona así. Tienes que ir parejo poco a poco suministrando. Empezó por el norte y por el sur el reabastecimiento. ¿Por qué? Porque además de la hidráulica y la ciclo combinado, tenemos el aporte que Francia y Marruecos estaban haciendo a España. Por eso empieza por los extremos. Y de hecho, lo último casi que se conecta es la ciudad de Madrid, ¿vale? Que está en el centro. Entonces, se va restableciendo poco a poco con estas tecnologías y lógicamente es cuestión de horas porque hay que ir haciendo llamadas a las centrales y a las zonas geográficas e ir restableciendo poco a poco. Hay que decir que estas horas, en otros países cuando hay un problema del estilo, pueden ser días. Es decir, yo creo que se ha hecho un buen trabajo dentro del gran problema que hemos llegado a tener en un momento dado. Entonces, bueno, no está mal. Podemos estar tranquilos, esto va a volver a pasar, es probable que pase. Yo creo, soy de la opinión que sí que puede volver a pasar porque ya ha pasado, ¿no? Y el sistema es estructural. El año pasado tenemos un funcionamiento con un mix muy positivo, muy bueno. El mix es la mezcla de nuclear, fotovoltaica, ciclo combinado, carbón, eólica. Tenemos un mix muy bueno y tenemos un agente, el de operador de mercado, muy fiable. Pero no estamos exentos por lo que hemos explicado, que en un momento dado de alta generación renovable que tiene otros problemas añadidos, de que el sistema pueda volver a darse abajo. Igual que se han desconectado dos centrales que no sabemos el motivo, si es un fallo humano o lo que sea, puede volver a darse perfectamente. Tenemos un sistema estructural de un sistema eléctrico nacional que no se puede modificar de hoy para mañana. Hoy estamos suministrándonos a un 60 y tantos % de renovable, no está pasando nada, ni tiene que pasar, llevamos años funcionando así, pero puede darse sin ningún inconveniente, un corte otra vez. Bueno, esperemos que no. Que no, o que pasen muchísimos años, ¿no? Ya todos de todas formas preparados con esos kits de supervivencias, ¿no? Esas pilas, esas velas, todo lo que comentábamos ayer. Esto nos ha enseñado un poco a que no podemos dar por hecho que tenemos la luz siempre que queramos. Entonces, cuando vienen estos momentos, cuando te das cuenta de la importancia que tiene lo que no vemos normalmente, como has dicho tú al principio, ¿no? Lo invisible que es un sistema que damos por descontado que todo funciona bien. Exactamente, pero bueno, hay que salir y frágil, ¿no? Y frágil, a la vez. Pero frágil, robusto, pero con sus limitaciones, lógicamente. Aquí esto es lo que tenemos. Venga, David, pues hacemos una pausa para la publicidad. Te invito a que te sumes a la mesa, vemos un poco cómo ha sucedido ya, recordamos lo que sucedió ayer, la situación en la que nos encontramos hoy, porque seguimos en ese momento de desescalada, ¿no? De ese nivel 3 y regresamos enseguida. Volvemos, nada, en unos minutos. Hasta ahora.